Shalom para todos, Yahweh Elohim les bendiga. En este Shabbat de Yauyarib veremos el tema, el desánimo, un virus mortal para el pueblo. El desánimo no solo afecta a uno, sino más bien el desánimo contamina, detiene, apaga y hasta puede matar destinos colectivos. ¿Qué significa esto? Bueno, este tema es crucial tratarlo, porque vas a conocer uno de los ataques más satánicos y poderosos, y desde luego, esta enseñanza será más cortante que la anterior enseñanza, porque va a revelar tu condición actual. Entonces, de entrada les presento la ecuación corolaria de toda la enseñanza. El desánimo es un virus invisible, contagia el alma, debilita la emuná, paraliza el cuerpo, enfría el fuego y finalmente precede a la muerte a Reujín. ¿Qué significa esto? El desánimo es el patógeno más mortal para el creyente, incluso es más destructivo que un pecado sexual. ¿Por qué? Muy simple. Los 10 espías hablaron mal de la tierra prometida y dice la escritura que desanimaron a todo el pueblo. ¿Qué significa esto? Solo 10 hombres tuvieron el poder para desanimar a millones de personas. Es decir, claramente, el desánimo es peor que un pecado sexual, porque el desánimo mata la emuná de una generación entera. En Primera de Reyes 19:4, el profeta más poderoso del Tanaj dice: «Basta ya, oh Yahweh, quítame la vida». Elías se desanima por la amenaza de Jezabel y pide morir, y Yahweh Elohim le cambia la misión y le dice: «Ve y unge a Elishua en tu lugar». ¿Qué significa esto? Esto es algo alarmante. El desánimo no te mata físicamente, pero puede transferir tu manto llamado a otro. Es decir, si sigues desanimado y no te levantas, entonces Yahweh y Yahshua van a transferir tu manto llamado a otra persona, así de simple. ¿Qué significa esto? Es tiempo de levantarse. Caso contrario, tu ministerio llega a su fin. En Revelaciones 3, Yahshua dice: «Por cuanto eres tibio, te vomitaré de mi boca». La tibieza en la Odisea era síntoma del desánimo de sus creyentes. Es decir, si estás desanimado y no te levantas, entonces eres un tibio, y por ende Yahshua te vomitará de su boca. ¿Qué significa ser vomitado? Bueno, vomitar es un rechazo violento. Vomitar implica asco, repulsión, algo que el cuerpo no puede tolerar. Es decir, Yahshua no puede tolerar a creyentes tibios, y la tibieza significa que no estás completamente entregado, caliente, ni completamente rebelde, frío. Estás en el medio, autoengañado, tibio. La tibieza es más peligrosa que la rebeldía, porque la rebeldía es clara, pero la tibieza es engañosa. El rebelde sabe que está mal y por ende hay posibilidad de arrepentirse. Por otro lado, el tibio cree que está bien, pero está ciego, en sentido a Reujín. ¿Qué significa esto? Es algo simple. Yahshua prefiere un rebelde honesto o frío que un tibio hipócrita. El tibio es algo mezclado, no definido, porque el caliente es entrega total y el frío es rebelión abierta, aún recuperable. Pero el tibio es mezcla peligrosa,
doble ánimo. No se puede usar ni confiar. Por eso, a los tibios, Yahshua los expulsa de su boca con violencia vómito. Un ejemplo de tibieza es el rey Shaul. Él no era rebelde como los filisteos, pero su obediencia parcial, tibieza, hizo que Elohim lo vomitara, fue desechado. Entonces, los tibios son totalmente peligrosos porque no disciernen su estado a Reujín. La pregunta es, ¿cómo te das cuenta que una persona es tibia? Bueno, cuando miras que esa persona es conformista, el tibio no llora ni lucha, se conforma. Mientras el rebelde pelea y el caliente arde, pero el tibio desanimado solo sobrevive. ¿Qué significa esto? Es tiempo que te preocupes por mejorar, porque si no mejoras, entonces te estás enfriando mientras crees que estás bien. ¿Cómo vencer la tibieza o desánimo? Reconociendo que eres tibio y clamar por fuego y leer el Salmo 51 que dice: vuélveme el gozo o fuego de tu salvación. Ahí está la clave. Por tanto, aquí les presento un corolario de alarma para todos. El desánimo es un ladrón invisible cuyo objetivo no es tu emoción, es tu fuego. Números 21:4 nos dice: después partieron del monte de Jor, camino del mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. ¿Por qué el pueblo se desanima cuando rodean Edom? Bueno, Edom representa Esaú, la carne, querer las cosas rápido, y según el relato, Yahweh no permitió que peleen con Edom, es decir, rodear Edom significa evitar atajos carnales, y como el pueblo quiso atravesar este atajo, pero Yahweh se los prohíbe, entonces el pueblo se desanima. ¿Qué significa esto? En la vida del creyente, olvídense de los atajos, porque Yahweh y Yahshua no te lo permitirán, y ahí es donde muchos se van a desanimar, porque no podrán destruir su carne, Edom, a su manera. Por tanto, el desánimo revela si amas el proceso rodear o solo amas el atajo Edom. Entonces, Edom representa tu carne, tu pasado, el viejo hombre. Rodear Edom representa tu proceso de consagración, es decir, no vas a poder destruir tu mala inclinación como tú quieres de forma rápida, sino más bien lo vencerás por obediencia. Pero si te desanimas en este proceso, entonces significa que tu desánimo es señal que tu alma quiere atajos. Ahora bien, el pueblo rodeó Edom poco antes de entrar a la tierra prometida. ¿Qué significa esto? Es algo simple. Rodear Edom representa la última poda que Elohim va a hacer antes de ingresarte al milenio. En simples palabras, rodear Edom representa la purificación última que Yahweh y Yahshua van a hacer durante esos 1260 días en el desierto. Y según el relato, el pueblo se desanimó al rodear Edom. ¿Qué significa esto? Es algo simple. Muchos no soportarán la poda durante los 1260 días y van a desanimarse y se quejarán, y eso les costará su entrada al milenio, es decir, esos 1260 días en el refugio no será un paseíto divertido, sino más bien será un rodeo por fuego intenso.
el que no resista el rodeo se volverá tibio o se enfría, porque el fuego del desierto purifica o quema. Muchos no soportarán la corrección y el camino largo, y por ende, el que se enfríe en esos 1260 días no entrará al milenio, será vomitado. ¿Qué significa esto? Los tibios no podrán rodear Edom, y por ende, desde ahora, Yahweh y Yahshua nos dicen, sean activos, abandonen la tibieza o desánimo, porque de lo contrario los vomitaré. Por tanto, el rodeo de Edom es el filtro o trapecio final, y como el taelín de Micael tiene un trapecio final con lado muy pequeño al final, entonces, obviamente, muy poquitos pasarán la prueba. Números 21:5 nos dice, y habló el pueblo contra Elohim y contra Moshe, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay lején ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este lején tan liviano, maná. Y Yahweh envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Yasharel. Este verso es la continuación del verso donde el pueblo se desanima. ¿Qué significa esto? Es algo simple. El desánimo activa la murmuración, y la murmuración activa a las mordidas de serpientes, ataques demoníacos. ¿Qué significa esto? El desánimo prolongado te va a llevar tarde o temprano a la queja, y si caes en queja, entonces los ataques demoníacos se activan en tu contra. Primera de Reyes 19:4 nos dice, y Elías se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse, desanimado, dijo, basta ya, oh Yahweh, quítame la vida. En este verso se encuentra escondido un misterio muy grande. ¿Cuál es ese misterio? Es algo simple. Después de tu mayor triunfo, puedes caer en desánimo, porque Elías había hecho descender fuego en el Carmelo, pero luego Jezabel lo amenaza con palabras, y el profeta Elías queda tan desanimado que incluso pide la muerte. ¿Qué significa esto? Después de un gran triunfo, los vientos te son contrarios y soplan fuerte. Por eso, después de cada triunfo, un siervo tiene que entrar en plegaria. Caso contrario, sufre un ataque satánico con desánimo. Y aquí viene un secreto para vencer el desánimo. Elías estaba desanimado, pero Yahweh lo sustenta con comida, y después de eso, el relato dice que Elías caminó en ayuno por 40 días y 40 noches, y después de eso, escucha la voz de Yahweh Elohim y es restaurado. ¿Qué significa esto? El ayuno con obediencia es un arma poderosa para romper ligaduras de impiedad como el desánimo. Por tanto, si usted está desanimado y no puede animarse, entonces es necesario un ayuno con obediencia, porque un ayuno con rebeldía no produce nada. Y aquí viene otro secreto. Cuando alguien vence el desánimo, la escritura dice que Elías estaba desanimado, pero ayuna 40 días y luego llega al monte Joreb, y en ese lugar es restaurado y escucha el silbo apacible. ¿Qué significa esto? Los que superen el desánimo van a acceder a un nivel más elevado de discernir, van a escuchar el silbo apacible,
van a escuchar los susurros del Ruach HaKodesh. ¿Qué significa esto? Si estás desanimado, levántate, deja de quejarte y entra en ayuno y consagración. Y entonces Yahweh y Yahshua te restauran con mayor discernir. Y aquí viene otro secreto para los que superan el desánimo. Después que Elías superó el desánimo y fue restaurado, Yahweh y Yahshua le dicen: unge a Hazael, unge a Jehú y también unge a Elishua. Hay una triple unción. ¿Qué significa esto? ¿Por qué tanta unción después de superar el desánimo? Es algo simple. Yahweh ungirá con mayor poder a los que no se rindan cuando estaban rotos o desanimados. Yahweh no unge a los perfectos, unge a los que no abandonan. Y ciertamente su servidor en ciertas ocasiones se desanimó porque el peso del llamado era muy grande, pero Yahweh y Yahshua lo fortalecen y lo animan. Y ahora la triple unción de poder Elohim lo puso en su siervo guerrero Micael. Ahora echemos un vistazo al desánimo de Moshe, porque también revela misterios profundos. Números 11, del 10 al 15 nos dice: ¿acaso concebí yo a todo este pueblo? Lo engendré yo para que me digas: llévalo en tu seno, como quien lleva al que mama. No puedo yo solo soportar a todo este pueblo, porque me es pesado en demasía. Y si así vas a ser tú conmigo, yo te ruego que me des muerte. El desánimo de Moshe también era muy fuerte, igual que Elías. Moshe se quebranta porque el pueblo no para de quejarse. Se quejan por la comida, se quejan por el agua, se quejan por el desierto, se quejan por todo. ¿Qué significa esto? Bueno, es algo simple. El líder que no delega carga del pueblo termina aplastado por su propio llamado. Por eso, Elohim le responde poniendo 70 ancianos para que le ayuden a llevar la carga del pueblo. Ahora veremos las consecuencias del desánimo no resuelto. El desánimo abre puertas para los ataques demoníacos. Después que el pueblo se desanimó y murmuró, vinieron las serpientes ardientes. Las serpientes representan tentaciones, ataques demoníacos, engaños. ¿Qué significa esto? El desánimo baja la guardia a Reujim, te quita la armadura de Elohim y luego entran serpientes en tu vida, en tu mente, en tu familia. Pero sobre todo, el desánimo es una puerta abierta para una tentación fuerte. Por ejemplo, Caín estaba muy desanimado porque Yahweh y Yahshua no aceptaron su ofrenda, y como Caín seguía desanimado, entonces una serpiente entró en su mente y le dijo: mata a tu hermano. ¿Qué significa esto? El desánimo es una puerta peligrosa. Bereshit 4, del 5 al 7 nos dice: pero no miró con agrado a Caín ni a su ofrenda, y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante, desanimado en gran manera. Entonces Yahweh dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu rostro? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Caín es un prototipo de alguien desanimado que no se rinde ante Yahweh y Yahshua. Caín no se arrepiente, solo se siente herido, rechazado e ignorado, y en ese momento
una serpiente entra en su mente y esa serpiente no le dice comete adulterio, sino más bien le dice mata a tu hermano, y matar es la tentación más diabólica que existe. ¿Qué significa esto? Una tentación muy fuerte te acecha cuando permaneces desanimado, y en caso de Caín, la serpiente lo mordió en su mente, y acto seguido, Caín asesina a su hermano. ¿Qué significa esto? El desánimo es puerta abierta para pensares demoníacos. Y aquí les presento una ecuación corolaria de alerta para todos. El desánimo más orgullo, eso es igual camino a la posesión satánica. ¿Qué significa esto? Esto es una advertencia seria para toda la asamblea. Cuando alguien es corregido o disciplinado y lo rechaza como Caín, entonces se abre paso para un camino de posesión, es decir, esa persona se amarga, guarda rencor, no acepta sus errores, tiene envidia, y entonces el reuj inmundo que estaba esperando entrar da una sonrisa y entra. ¿Qué significa esto? El desánimo es el virus más mortal para un creyente. Entonces, Caín no fue poseído de golpe. Primeramente, lo desanimaron, y como Caín no quiso sanar esa herida, pidiendo dirección a Elohim, entonces la serpiente lo muerde y provoca su caída. Entonces, una consecuencia muy fatal del desánimo es una posesión demoníaca muy fuerte, pero existen más consecuencias. Por ejemplo, el desánimo no resuelto te hace tragar tu vómito. ¿Qué dijo el pueblo después de desanimarse? Ellos dijeron, mejor nos hubiéramos quedado en Egipto. Es decir, el alma desanimada anhela su vómito, quiere volver al pecado, al viejo hombre. Y este ejemplo lo podemos ilustrar con el caso de Kefas. Él se desanimó y negó a Yeshua, y después de eso, la escritura menciona que Kefas volvió a su antiguo oficio, la pesca. ¿Qué significa esto? Aquí existen muchos misterios y lo vamos a examinar con calma. Yahuanán 21:3 nos dice, Shimón Kefas les dijo, voy a pescar. Ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Salieron y entraron en una barca, pero aquella noche no pescaron nada. Kefas volvió a su antiguo oficio, la pesca. Es como decir, el proclamador abandona el ministerio y vuelve a trabajar como ingeniero civil. ¿Qué significa esto? El desánimo te hace volver a tu vida antigua. Yeshua le había dicho a Kefas, deja tu oficio de pescador y de ahora en adelante serás pescador de hombres. Es decir, Kefas no tenía por qué regresar a la pesca, pero Kefas vuelve a la barca. ¿Qué significa esto? Un desánimo no saneado te hace volver al vómito. ¿Qué sucede cuando vuelves al vómito? Es algo simple, una noche entera sin frutos, porque el texto dice que no habían pescado nada. Regresar a tu vómito hace secar tu unción, y no solo eso, contamina al grupo, porque el relato dice que los discípulos dijeron a Kefas, vamos contigo. Entonces Kefas temporalmente había vuelto al vómito, su vida pasada, pero Yeshua lo vuelve a restaurar, porque el relato dice que Yeshua llamó a Kefas desde la orilla. ¿Y qué es lo que hace Kefas? Bueno, Yahuanán 21:7 nos dice, se ciñó la ropa y se echó al mar, es decir,
Kefa se lanza al agua, deja la barca atrás, renuncia al vómito. ¿Qué significa esto para nosotros? Bueno, volver al vómito no es siempre caer en pecado sexual o drogas, sino más bien el vómito representa también regresar a una vida sin propósito celestial. Muchos como Kefas vuelven a pescar, es decir, en vez de seguir proclamando, prefieren el empleo, la profesión. Por tanto, Kefas representa un siervo que había caído en desánimo y volvió a su vómito temporalmente, pero Yeshua lo vuelve a restaurar. Sigamos viendo más consecuencias de un desánimo. El desánimo no solo te hace volver a tu vómito, sino que también te hace dormir como las vírgenes insensatas. Un alma desanimada no hace plegaria como antes, no exalta igual. El fuego interno se apaga, la emuná entra en letargo. Pero aquí viene una consecuencia más escalofriante. El desánimo te hace perder autoridad. Por ejemplo, Moshe se dejó llevar por el desánimo y la frustración y golpea la roca en lugar de hablarle. Y por esa causa, Elohim no le deja entrar a la tierra prometida y le quita su autoridad. ¿Qué significa esto? Esto es una alerta seria para los siervos o colaboradores. Si un siervo permanece desanimado, entonces Yahweh y Yeshua le quitan su autoridad y le entregan a otro, así de simple. El desánimo es un bicho mortal, te hace perder no solamente autoridad, te hace perder herencia. ¿Qué significa esto? Este patógeno llamado desánimo no debería existir en el diccionario celestial, pero por causa de la transgresión, Elohim lo hizo salir. Salmos 42:5 nos dice: ¿Por qué te abates, oh nefesh mía, y te turbas dentro de mí? ¿Por qué te desanimas? Espera en Elohim, porque aún he de exaltarle, salvación mía y Elohim mío. En este salmo se revela la causa del desánimo. ¿Cuál es la causa? Muy simple. Cuando tu alma gobierna a tu reuj, entonces aparece el desánimo. Y cuando alguien está desanimado, la exaltación a Elohim se bloquea, porque el salmo dice: aún he de exaltarle, está en futuro. Es decir, un alma desanimada ya no tiene ganas de exaltar, pero no se da cuenta que ahí mismo está su liberación, porque la exaltación en medio del desánimo y la tristeza genera un terremoto a Reujín, porque Shaulo y Silas estaban en prisión, golpeados y heridos, con cadenas en las manos, pero ellos se ponen a exaltar a Elohim y eso genera un terremoto y rompe ataduras del alma. ¿Qué significa esto? Para vencer el desánimo existen dos antídotos poderosos. El primero es el ayuno con obediencia y el segundo antídoto es la exaltación en medio del dolor. ¿Qué significa esto? Yahweh y Yeshua te revelan el secreto para vencer el desánimo. La ecuación corolaria para vencer el desánimo es ayuno más exaltación. Eso mata el desánimo. Cuando Elohim encuentra una ofrenda de exaltación en medio del dolor, entonces Elohim responde con violencia, un terremoto a Reujín que sacude a las tinieblas. Por tanto, cerramos la enseñanza de la primera parte con una ofrenda de exaltación a Yahweh y Yeshua. Me empujaste con violencia, pero Yahweh hoy me fortalece y me sostiene con
con su brazo poderoso. Tú me diste nuevo nombre, voy a amarte con toda mi fuerza, toda mi alma, mi corazón vibra por ti. Tú, oh Yahweh, me envuelves y me ciñes con tu gran poder. Soy tu siervo Micael, oh Yahweh. Mi corazón vibra para ti, me envuelves con tu fuerza y poder. Voy a amarte por siempre, mi creador. Oh Yahweh, tú eres el camino para mí. Voy a seguirte hasta el final. Soy tu siervo, aquel querubín que ungiste. Tú me diste nombre, oh Yahweh, siempre voy a amarte. Tú eres mi fuerza, mi nombre es Micael. Yahweh me llamó para ser querubín. Tu sendero, oh Yahweh, me guía. Tú me diste para siempre nombre. Yahweh, tú eres mi fuerza y mi potencia, venceré como Malach. Vamos a continuar con la enseñanza. Seguiremos profundizando en el tema, el desánimo, porque sin duda tiene capas proféticas muy profundas. Y ahora vamos a examinar el caso del joven Marcos, porque él también cayó en desánimo al principio, pero fue restaurado por Elohim. Hechos 13:13 nos dice: y habiendo zarpado de Pafos, Saulo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia, pero Juan Marcos, apartándose de ellos por desánimo, volvió a Jerusalén. Marcos abandonó a Saulo y Bernabé en un momento clave del viaje, y por esta deserción causado por desánimo, Saulo más adelante se niega a llevarlo otra vez. ¿Qué significa esto? Es algo simple. El desánimo puede causar que alguien huya de su asignación en el momento en que más se lo necesita. Cuando abandonas por desánimo, interrumpes procesos celestiales y puedes retrasar tu propia madurez. Entonces dice, Hechos 13:13, habiendo zarpado de Pafos, Saulo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia, pero Juan Marcos, apartándose de ellos por desánimo, volvió a Jerusalén. ¿Qué provocó el desánimo en Marcos? Bueno, la Escritura no da los motivos exactos, pero se puede discernir con capas de presión interna. ¿Cuáles serían las posibles causas? Número 1. Inmadurez emocional. Marcos era más joven que Saulo y Bernabé. Causa número 2. Expectativa rota. Marcos no imaginaba que el ministerio sería tan intenso y confrontacional. No estaba preparado para resistir una batalla de alto nivel. ¿Qué significa esto? El desánimo de Marcos revela que no basta tener llamado, hace falta carácter para resistir el fuego del envío. Ahora veamos las consecuencias inmediatas del desánimo de Marcos. Hechos 15:39 nos dice: hubo tal desacuerdo entre ellos, entre Saulo y Bernabé, que se separaron el uno del otro.
Es decir, el desánimo de Marcos causó división entre Saulo y Bernabé. Saulo lo consideraba a Marcos inútil para la obra y por un tiempo Marcos estaba fuera del equipo misionero. ¿Qué significa esto? El desánimo no tratado puede frenar al individuo e incluso puede afectar a una misión, y según el relato, Saulo y Bernabé rompen relaciones y de ahí en adelante Bernabé ya no aparece en el libro de los Hechos. ¿Qué significa esto? Yahweh y Yeshua permiten que haya ciertas divisiones para proteger la integridad de la misión. Saulo y Bernabé, después de esa discusión fuerte, ya no podían caminar juntos y la única solución era la separación, no como enemigos, sino como compañeros con diferente perspectiva. Por tanto, Yahweh Elohim no es sentimental, es estratégico. A veces creemos que amor es mantenerse unidos a toda costa, pero Yahweh y Yeshua son sabios y saben cuándo separar caminos. El amor o aeva no significa apego emocional, sino más bien aeva significa obediencia y propósito. Por ejemplo, Abraham y Lot se separan y la promesa se aclara. David y Jonatán se separan y con eso se preserva el linaje real. Yeshua envía discípulos de 2 en 2, no todos fueron juntos. ¿Qué significa esto? Yahweh y Yeshua permiten divisiones para proteger la integridad del llamado. No toda separación es enemistad, a veces es una redirección del cielo. En simples palabras, la misión es más importante que la comodidad emocional. Entonces, dice Hechos 13:13, habiendo zarpado de Pafos, Saulo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia, pero Juan Marcos, apartándose de ellos por desánimo, volvió a Jerusalén. Marcos se desanima en Perge de Panfilia. ¿Qué significa esto? Bueno, ese lugar revela capas proféticas. Perge significa torre, altura, fortaleza elevada, es decir, Perge representa una altura a Reujín, un territorio que demanda mayor madurez a Reujín, y como Marcos era todavía joven, entonces no estaba preparado para resistir la altura y le da soroche, es decir, se marea en las alturas y cae en desánimo y decide regresar o bajar a Jerusalén. ¿Qué significa esto? Se requiere mucha madurez para una misión, y si usted sigue inmaduro como el joven Marcos, entonces obviamente la presión de las alturas o revelaciones te están haciendo marear y te quedas desanimado y decides regresar a Jerusalén, y Jerusalén en este caso representa zona cómoda, religiosa y familiar. Marcos no soportó el peso a Reujín de una nueva etapa. Perge era un punto de transición del discipulado suave a la guerra real. La pregunta es, ¿qué significa Panfilia? Bueno, Panfilia significa de muchas tribus, de muchos pueblos, es decir, Panfilia representa territorio de mezcla, confusión de culturas, prueba de identidad. Aquí comienza el conflicto real. Panfilia es un punto de inflexión. Ahí se demuestra tu verdadera identidad. Si eres capaz de emprender la verdadera guerra a Reujín, o si prefieres la comodidad del mundo, los pueblos. Entonces, ¿por qué Marcos se desanima y decide regresarse en Perge de Panfilia? Es algo simple.
Perge de Panfilia requiere una identidad firme en Yahweh y Yeshua. Y si alguien está tambaleando, es vomitado en Perge de Panfilia, así de simple. Entonces, aquí les presento algunas ecuaciones corolarias. Perge representa el umbral de la madurez. Muchos creyentes llegan hasta Perge y no avanzan más, retroceden. En Perge, Yahweh y Yeshua miden. ¿Quién está listo para Panfilia? ¿Quién está listo para el campo de batalla, para ganar almas? Por otro lado, Panfilia representa una zona de mezcla a Reujín. Es un lugar donde debes tener una identidad firme en Elohim. Caso contrario, te confundirás. En otras palabras, si tienes emociones inestables, entonces no podrás pelear batallas de alto nivel en Perge de Panfilia. Entonces, Marcos representa a los siervos o colaboradores inmaduros. Marcos empezó bien, pero no soportó la presión a Reujín, y más adelante Marcos fue restaurado, pero su primera caída dejó una marca visible. Segunda de Timoteo 4:11 nos dice: solo Lucas está conmigo, toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. El mismo Saulo, que lo había rechazado, ahora lo reconoce como útil. ¿Qué significa esto? Yahweh y Yeshua no desechan a los que fallan, los refina, los pule como instrumentos confiables. Marcos fue tan restaurado que incluso escribió la Besorá según Marcos. Ahora bien, echemos un vistazo al desánimo de Yahuanán el Inmersor, y esta historia tiene un detalle alarmante, porque estamos hablando del heraldo de Yeshua. Matías 11, del 2 al 3 nos dice: y al oír Yahuanán en la cárcel los hechos del Mashiach, envió 2 de sus discípulos a decirle: ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? Esas frases de Yahuanán indican claramente un desánimo profundo. ¿Cómo es posible que el hombre que declaró diciendo: Yeshua es el Cordero de Elue, pero ahora diga: ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? ¿Cuál es la causa del desánimo de Yahuanán? Bueno, por expectativas rotas. Yahuanán era un hombre que anunciaba un Mashiach de juicio, de fuego, hacha y criba, pero desde la cárcel Yahuanán veía un Mashiach distinto, un Mashiach compasivo, que andaba con pecadores, hacía milagros de sanidad, etc. Esa expectativa Yahuanán no lo tenía, y estando en la cárcel comienza a dudar de Yeshua y entra en desánimo profundo. ¿Qué significa esto? El desánimo nace cuando Elohim actúa de una forma diferente a tus expectativas, y si esto lo aplicamos a la asamblea, entonces muchos están desanimados porque el proclamador no cumple sus expectativas. La mayoría se imagina que Micael se va a levantar como un malaj poderoso y va a libertar al pueblo, pero Yahweh y Yeshua envían a Micael como un humilde proclamador, y esta expectativa no convence a la mayoría, y por ende la mayoría ha entrado en desánimo y están comenzando a dudar del proclamador Micael, diciendo: ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? Las cosas se vuelven a repetir. Ahora bien, vamos a examinar el desánimo de Demas, y esta historia es una alerta para todos, porque Demas nunca regresó, sino más bien se perdió en los placeres de Tesalónica. Y vamos a examinar esta historia alarmante.
Existen 3 pasajes donde se menciona a Demas, y estos 3 pasajes lo podemos representar con los colores del semáforo. El primer pasaje es Filemón 1:24. El texto dice: Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. Aquí Demas aparece como colaborador activo. Le ponemos luz verde. Luego tenemos el segundo verso, Colosenses 4:14. El texto dice: Os saluda Lucas, el médico amado, y Demas. Aquí Demas solo saluda, ya no se menciona como colaborador. Ahí notamos el primer signo del desánimo y frialdad. Lo ponemos luz amarilla, palidez. Y finalmente, el tercer verso es alerta roja. Segunda de Timoteo 4:10 nos dice: Demas me ha desamparado, amando a este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Aquí se rompe la comunión. Demas traiciona a Saulo y se pierde en el mundo. ¿Qué significa esto? Con estos 3 versos claramente podemos saber que Demas se enfrió lenta, pero progresivamente. Primero aparece como colaborador activo, luego solo saluda y finalmente abandona a Saulo y lo traiciona. ¿Qué significa esto? Aquí les presento un corolario. Para un siervo del abismo, primero trabaja como colaborador del reino, luego hace un saludo frío y finalmente abandona y traiciona al proclamador. ¿Qué significa esto? El caso de Demas es una alerta máxima para un colaborador desanimado, porque el desánimo de Demas terminó en traición. Segunda de Timoteo 4:16 nos dice: En mi primera defensa, dice Saulo, nadie estuvo conmigo, sino que todos me desampararon. ¿Qué significa esto? El desánimo y deserción de alguien puede afectar el ánimo del proclamador. Cada abandono carga un peso a Reujín y pone en peligro el testificar colectivo. Entonces, segunda de Timoteo 4:10 nos dice: Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. ¿Por qué Demas elige Tesalónica para perderse en el mundo? Bueno, Tesalónica estaba lleno de prostíbulos y festivales sexuales, es decir, el desanimado que ama el mundo busca un lugar donde pueda satisfacer sus deseos pecaminosos. En Tesalónica había templos de Afrodita, la diosa del placer sexual. Había culto a Dionisio, con orgías y danza erótica. Es decir, Tesalónica era un lugar ideal para un creyente quemado. Ahora bien, el nombre Tesalónica significa triunfo del mundo. Es decir, cuando alguien huye a Tesalónica, eso significa su carne ha triunfado, el rey ha muerto. Primera de Yaújanán 2:19 nos dice: salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Demas es un prototipo de los desertores del tiempo del fin. Están en la sala o transmisión, pero su corazón ya se fue a Tesalónica. Pero Yahweh y Yeshua te llaman antes de que desaparezcas. Matías 26:40 nos dice: así que, ¿no habéis podido velar conmigo una hora? En el Getsemaní, los discípulos estaban tristes y desanimados, y Yeshua les dice: ¿no habéis podido velar conmigo una hora? ¿Qué significa esto? Un alma desanimada se traduce en sueño a Reujín, incapaz de velar en plegaria. Y aquí vemos que todos los discípulos estaban desanimados y con sueño. ¿Qué significa esto? Bueno, cuando la asamblea está desanimada,
es incapaz de sostener al proclamador en su hora de agonía. Lucas 24:17 nos dice: ¿por qué estáis tristes? ¿Por qué estáis desanimados? Nosotros esperábamos que Él era el que habría de redimir a Yasharel. Los discípulos, camino a Emaús, estaban tan desanimados que no podían reconocer a Yeshua, aún caminando con Él. ¿Qué significa esto? El desánimo te hace perder tu visión a Reujín, te hace perder discernir, entras en ceguera total y por ende el desánimo es el ataque más satánico para un creyente, porque entras en estado de coma, estás presente pero no despierto. La pregunta es, ¿por qué al desánimo lo llamamos el ataque más satánico? Es algo simple. Si a Satán logra robarte la visión por desánimo, entonces te destruye solo, porque un ciego tarde o temprano cae en el hoyo. Revelaciones 2 nos dice: yo conozco tus obras, tu arduo trabajo y paciencia, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete. ¿Qué nos dice este verso? Bueno, Éfeso no cayó por herejía ni por inmoralidad sexual, cayó por un ataque más satánico, cayó por desánimo a Reujín profundo, y ese desánimo produjo desconexión del fuego del primer amor. Aquí les presento el diagnóstico de Yeshua para la asamblea de Éfeso. Yeshua les dice: tienes arduo trabajo y paciencia, es decir, seguían funcionando, pero agotados por dentro. Yeshua les dice: has dejado tu primer amor. El fuego ya no era del reuj, sino del deber. Recuerda de dónde has caído, es decir, ni siquiera sabían que habían caído. Estaban ciegos y sin discernir. Luego Yeshua les dice: si no te arrepientes, es decir, estaban funcionando sin dirección a Reujín, estaban en estado de coma, no estaban muertos, pero tampoco despiertos, y vamos a desglosar esto en capas proféticas. ¿Qué es un coma a Reujín? ¿Por qué Éfeso entró en coma a Reujín? Bueno, un coma es cuando un creyente respira pero no reacciona, escucha pero no discierne, sirve pero sin fuego interior, está presente pero sin visión interior, mantiene funciones básicas pero ha perdido conexión con el corazón de Yahweh y Yeshua. ¿Qué significa esto? Un coma a Reujín describe perfectamente a los creyentes en Éfeso. Segunda de Timoteo 1:6 nos dice: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Elohim que está en ti por la imposición de mis manos. El fuego del primer amor se apaga por desánimo, pero Shaulo da la clave para vencer el desánimo y encender la llama de tu primer amor. Shaulo le dice a Timoteo: aviva el fuego, es decir, Yahweh y Yeshua no lo van a avivar por ti, tampoco el proclamador lo va a avivar por ti, sino más bien tú tienes que avivar el fuego. Nadie lo va a hacer por ti. ¿Qué significa esto? La responsabilidad para mantener el fuego del primer amor es enteramente tuyo, porque el proclamador da las pautas y los consejos, pero el protagonista eres tú y solo tú. Por tanto, traemos a memoria la ecuación corolaria para vencer el desánimo. Ayuno más exaltación, eso mata el desánimo. Para avivar tu fuego, tienes que entrar en abstinencia y cantar himnos a Yahweh y Yeshua. Y si la carne no quiere, entonces tienes que obligar a tu carne por fuerza y voluntad
y pedirle a Elohim que te ayude a recuperar el fuego del primer amor. Por tanto, ya saben la ecuación corolaria. Para avivar el fuego del primer amor, ayuno más exaltación, aviva el fuego del primer amor. Joel 2:12 nos dice: convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno, llanto y lamento. Fíjense muy bien que el corazón viene mencionado al lado del ayuno. Se menciona el corazón y luego se menciona el ayuno. ¿Qué significa esto? Es algo simple. Yahweh y Yeshua conocen que el ayuno con obediencia va a avivar el fuego en tu corazón. Ahí está el secreto para recuperar tu primer amor. Y para entrar en ayuno, obviamente, tu carne se va a resistir, porque la carne nunca tiene ganas de un ayuno, pero tienes que forzarlo con fuerza sagrada, con voluntad sagrada. Por ejemplo, en el Salmo 103, el rey David obliga a su alma y por ende obliga a su carne. El rey David dice: bendice, alma mía, a Yahweh, y no te olvides ninguno de sus beneficios. En este salmo, claramente, el rey David ordena a su alma, no le pregunta si quiere, le ordena o exige, le está forzando. Por tanto, si tu carne no quiere hacer ayuno, entonces vas a tener que obligarlo por pura fuerza de voluntad. Por tanto, la ecuación corolaria reformulada para vencer el desánimo y recuperar el primer amor es el siguiente: ayuno más exaltación y le sumas voluntad forzada más clamor genuino. Eso da como resultado el fuego del primer amor restaurado. La pregunta es: ¿dónde está la clave? Forzar tu voluntad. Finalmente, para terminar la enseñanza, vamos a ver el fuego atormentador de los dos testigos. Revelaciones 11:5 nos dice: si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros, porque estos dos profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. De la boca de los dos testigos sale fuego, y no es que sean dragones, sino más bien este fuego es una proclamación ardiente que desgarra el alma de muchos. Y según el texto, esta enseñanza atormenta a la gente. La pregunta es: ¿por qué las enseñanzas de los dos testigos atormenta a la gente? Bueno, aquí existe varias capas que lo revelan, y la primera es: la verdad sin compromiso atormenta a los tibios. Los dos testigos no proclaman con diplomacia ni con palabras suaves. Ellos son fuego puro y martillo profético. Desenmascaran la rebelión del corazón. Si alguien tiene rebeldía en su corazón, entonces, obviamente, las enseñanzas del primer testigo Micael lo van a atormentar duramente. El mundo y los rebeldes prefieren discursos agradables, pero la verdad sin azúcar produce convulsión a Reujín. Y la evidencia de esto es que la anterior enseñanza, el Reuj de Sarbia, hizo convulsionar a algunos. ¿Por qué? La enseñanza del primer testigo no se queda en la mente, sino que clava la espada en la voluntad. El primer testigo no solo atormenta al mundo, también activa un terremoto interno. ¿Por qué? Bueno, aquí les presento un análisis más completo. ¿Cómo reacciona cada corazón al fuego martillador del primer testigo? Bueno, los que son humildes y quebrantados lloran, se rinden,
son limpiados. En cambio el orgulloso se ofende, se endurece, huye. Y por otro lado, el rebelde en oculto siente tormento, angustia, ira. Y finalmente, el amante de la verdad se purifica, crece, se fortalece. ¿Qué significa esto? Yahweh y Yeshua van revelando la condición de cada corazón. Entonces, dice la parte final del texto: y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán, y se enviarán regalos unos a otros, porque estos dos profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. ¿Por qué la gente se alegra tanto con la muerte de los dos testigos? Es algo simple. El alma rebelde no odia al castigo, odiará más al mensajero que lo anuncia. Irmías 5:14 nos dice: He aquí, yo pongo mis palabras en tu boca como fuego, y a este pueblo como leña, y los consumirá. Las enseñanzas del primer testigo Micael son fuego puro que consume, y la evidencia de esto son los comentarios que hacen en YouTube. Por ejemplo, este comentario dice: mucha información y mucho conocer, gracias, pero esa voz es horrible. ¿Por qué hablas tan sofocado o agitado? Cuando alguien dice que tu voz es horrible o que molesta, está sintiendo el efecto del fuego que sale de la boca. No es el tono físico, es el reuj que lo sostiene. ¿Qué significa esto? La voz del primer testigo Micael aturde a las personas, porque detrás de la voz está el reuj de Yahweh y Yeshua como fuego martillante. Y esto obviamente molesta a las personas y no lo quieren escuchar. Por eso dicen: tu voz es horrible. ¿Por qué hablas tan sofocado o agitado? ¿Qué representa la agitación en la voz? Bueno, la agitación en la voz representa frecuencia a reujín de guerra. Y Sheyá 42:13 nos dice: Yahweh saldrá como gigante, gritará, voceará, sobre sus enemigos prevalecerá. Es decir, cuando un oyente dice que la voz de Micael suena agitada, está diciendo que el reuj del primer testigo está operando por impulso de Elohim. El portavoz no está sujeto al ritmo humano. Su proclamación vibra en otra frecuencia. Entonces, el alma religiosa protestará diciendo: hablas raro, sofocado, agitado, pareces un robot, porque no pueden manejar el código sonoro del primer testigo. Luego nos dice estos comentarios: sus enseñanzas son claras, pero pareces como si fueras un robot. Y este comentario nos dice: una inteligencia artificial con falta de aire, agitado. ¿Por qué a la voz del primer testigo las personas lo llaman voz robótica? ¿Qué revela esto? Bueno, la carne lo siente como algo mecánico, algo duro, molesto, como una amenaza. Y esto confirma la profecía de Revelaciones, porque el texto dice: la voz de los testigos, el fuego, atormenta a la gente. Les parece algo molesto o mecánico. La gente lo percibe, la voz de Micael, como voz robótica. Eso confirma que el portavoz no es de este mundo, y por ende, eso ratifica la profecía de Daniel 12:1. Micael ha encarnado como humano, y las personas lo perciben como un robot fuera de este mundo. ¿Qué significa esto? Si alguien dice que la voz de Micael suena como un robot programado, eso confirma que las palabras del portavoz no son palabras humanas, sino que sus palabras vienen programados por Yahweh y Yeshua. ¿Qué significa esto?
cerramos la enseñanza con los cánticos programados del cielo que Elohim le dio a su primer testigo Micael. Mi potencial Yahweh me dio, mayor que Lucifer. En querubín me convertiré, por siempre te amaré. Mi creador me llamará, por siempre Micael. Con tu poder yo encadené al dragón Lucifer. Acercándose la espada viene ya, para cortar serpientes y dragones. En mi corazón ya vibra mi llamado, lo puedo sentir y me lleno de alegría. Con gran cadena yo até al dragón, mi golpe resplandeció, arrojé al abismo al gran dragón. Me aborrecieron con furor, pero Yahweh siempre me amó. Oh Yahweh, tú eres el que me ciñe de poder. Me llamo Micael, voy a matar a un dragón. Con tu poder, yo apresé a Lucifer. Puse mi sello sobre él, en el milenio no habrá ningún dragón, en el milenio paz habrá. Y con justicia tu reino, tu siervo fiel lo administrará.